Pero siguiendo en esta serie acerca de hombres de Dios del pasado, nos acercamos al capítulo 5 del libro de Génesis, donde vamos a hablar de un hombre que tiene unas características únicas. Y esa característica única es que es un hombre que caminó tanto con Dios que Dios se lo llevó. Su nombre era Enoc. Y de Enoc vamos a hablar hoy. El nombre de Enoc tiene el significado de dedicado, consagrado o iniciado. Este hombre, consagrado, iniciado a Dios, caminó con Dios de tal manera que Dios lo llevó a su presencia sin ver la muerte. Lo llevó a donde Él está, porque tanto caminó Dios con Él y Él con Dios, que no pudieron separarse. Y esta noche vamos a hablar del Enoc que también todos podemos llegar a ser. Esta mañana hablamos del Caín que todos llevamos por dentro y ahora vamos a hablar en un tono positivo del Enoc que todos podemos ser. Del Enoc a quien Dios ha llamado que vos sea y que yo sea. El Enoc que puede caminar con Dios al punto de que la semejanza de Cristo se vea en cada uno de nosotros. A mí me apasiona hablar de Enoc, porque Enoc es el ideal de cada uno de nosotros, del hombre, la mujer, que por la fe se aferra de Dios y camina con Dios hasta que está con Dios en su presencia. Enoc es el prototipo de aquel a quien Dios salva por gracia, lo lleva a caminar con Él y después le da gloria sin fin. Vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 5, versículos 21 al 24. En tres versículos cortos se resume la vida de este hombre de Dios. Génesis 5, 21 al 24 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Lo primero que el texto resalta de Enoc es que es un hombre común y corriente. Porque Dios no llama a personas, a superhéroes a su causa, ni los llama a amistad a hombres y mujeres perfectos. Dios llama a hombres y mujeres comunes y corrientes para que en esos hombres comunes y corrientes se exhiba lo sobrenatural. Es decir, Dios no llamó a un hombre que no era muy parecido a mí, ni no muy parecido a vos, sino que llamó a un hombre que me imagino que tenía las mismas fragilidades, las mismas batallas que nosotros tenemos. Pero lo interesante es que al llamado de Dios Enoc respondió viviendo cerca de Dios, caminando con Dios. Hay tres hechos importantes en la vida de Enoc y los vamos a marcar. Primero, vivió y engendró. Segundo, caminó. Y tercero, desapareció. Veamos primero, vivió y engendró. A los 65 años, Enoc tuvo una experiencia, un punto de inflexión en su vida. Tuvo un hijo. El verso 22 dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Cuando nació Matusalén, algo pasó. Le nació su primer hijo y tuvo un fiat, tuvo una visión acerca de Dios de tal manera que cuando nació su hijo decidió caminar con Dios el resto de sus días porque quería dejar un legado de bendición a su hijo y a los hijos que vinieron después de él. Es interesante cómo la vida de un hijo puede cambiarle la vida a uno. Puedo decir por experiencia, cuando nació mi hija tuve una visión distinta del amor de Dios que antes no tenía. Inclusive,
Jean-Marie tuvo un problema de salud cuando estaba muy pequeñita, tenía como un mes y medio, tuvo un problema de meningitis y yo me asusté muchísimo. Pero lo que más me impactó de ese tema cuando Jean-Marie se enfermó es el sufrimiento de los padres por los hijos. Yo nunca había sufrido lo que sufrí en ese momento. Verla que le estaban poniendo suero, poniendo inyecciones, haciéndole una punción lumbar y un montón de cosas. Eso fue tremendo, una experiencia terrible para mí, para Diana, por supuesto. Pero en un momento dado, estando ahí en el hospital, Diana dijo, ya no entro más con ella, no aguanto más esto, así que me fui solo. Y cuando le estaban poniendo unos sueros, una cosa, y la niña gritaba tanto, mi corazón entendió un poquitito así del corazón de Dios el Padre, porque por primera vez pensé cuánto habrá sufrido Dios el Padre viendo a su hijo siendo clavado en la cruz. O sea, fue una experiencia que me cambió la vida. Por primera vez sentí en mi propio ser el dolor de tener un hijo. ¿Y sabe qué? Enoc, cuando tuvo su hijo, Matusalén, algo le pasó. Descubrió sentido para la vida y se dedicó a partir de Matusalén a caminar con Dios. Ahora, interesante que la vida de Enoc no solamente lo marcó Enoc, marcó a sus descendientes. Un descendiente suyo fue Noé, que fue el patriarca del diluvio. Otros descendientes de Noé incluyen al patriarca Abraham, incluye a José, incluye a David, incluye al Señor mismo. La línea de santidad que comenzó en Enoc termina en la vida del Señor Jesús. Ahora, interesante que es posible caminar con Dios. Es posible tener una visión de Dios tan fuerte que a pesar de la vida común, nosotros podemos vivir vidas sobrenaturales, dependiendo de su gracia, de su poder, de su misericordia. Me impacta la vida que tuvo hijos e hijas. Es decir, no fue un hombre que estuvo en una cueva escondido. No era un hombre que estaba en una torre lejos. No era una persona que estaba apartado de la sociedad. Era un ciudadano aparente, común y corriente, en quien Dios se estaba manifestando. Es decir, que así como yo tengo una familia, así como vos tenés responsabilidades, así como tenemos trabajos, así como tenemos obligaciones, nosotros podemos también desarrollar una vida con Dios que tenga impacto no solamente en nosotros, sino en las generaciones futuras hasta que el Señor venga. Por eso el mensaje de hoy se llama el Enoc que todos podemos ser, porque la invitación a caminar con Dios es parte del Evangelio. Cuando somos salvados por gracia, Dios nos invita a caminar en su presencia. Y a caminar como Enoc, en santidad, a caminar como Enoc en dependencia del Padre, a caminar como Enoc en dependencia de la gracia sustentadora del Dios que nos llama a servirlo, a honrarlo, a buscarlo. Vos y yo podemos esta noche entender algo nuevo de Dios, es que Dios nos llama a caminar con Él, a intimidad con Él. Yo quiero decirte, conocer a Dios y saber que Dios es bueno, es glorioso. Pero más importante es caminar con Él y descubrir en nuestro caminar con Él su bondad, su perdón, su gracia, su misericordia. Descubrir en Él el corazón tierno del Padre que nos ha llamado. Porque en la medida que nosotros caminamos con Él, recibimos revelación de quién es Dios. Y descubrimos cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de una persona. Y todo comienza con caminar con Dios. Enoc tuvo hijos, tuvo hijas, tuvo un hijo que de paso es la persona que más
ha vivido hasta donde nosotros sabemos. Su hijo Matusalén vivió 969 años, pero Enoc no estuvo sobre la tierra mucho tiempo. Estuvo suficiente para marcarnos a nosotros un camino por el cual debiéramos caminar, el camino de la intimidad con el Padre Celestial. 365 años caminó Enoc con Dios. Ahora, ¿qué significará para nosotros caminar con Dios? Vayamos al pasaje y nos daremos cuenta qué significa caminar con Dios. Lo primero que significa caminar con Dios es tener intimidad con Dios, tener compañerismo. Escuche bien, compañerismo. Ahora, Enoc no vivió en una época donde no había problemas, sino por el contrario, una época donde, como vimos en la mañana, los hijos de Caín habían desarrollado una civilización perversa y malvada que tenía como característica la violencia y la tendencia total al mal. Esa es la cultura en la cual Enoc vivió. Es decir, que a pesar de que los hombres y mujeres de su época se habían apartado en pos del pecado y la maldad, nuestro hermano Enoc, él se apartó de la conducta y el estilo de vida de sus contemporáneos para caminar con Dios y tener intimidad con Dios. Caminar con Dios significa ser diferente. Caminar con Dios significa tomar conciencia y compromiso de quién es Dios. Tener amistad con Dios significa enemistad con el sistema del mundo. Y eso fue lo que hizo Enoc. Se perfiló a caminar con Dios de tal manera que en su caminar con Dios tal vez llegó a ser enemigo de algunas personas en el mundo, pero su mayor deseo era estar cercano a Dios. Caminar con Dios, mi hermano, significa separación y negación propia. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que hacer varias cosas, negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirme. Caminar con Dios incluye santidad y pureza moral. En Hebreos 12:14 dice, procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Caminar con Dios es vivir en gracia y gentileza delante de los seres humanos. Es humildad y ternura espiritual. Es celo por Dios y energía para hacer la voluntad perfecta de Dios. Es vivir en paciencia y benignidad. Es vivir en fidelidad, sin compromiso con el mundo y con un compromiso absoluto con Dios. Caminar con Dios es dejar que el Espíritu Santo gobierne cada palabra, cada acción. Caminar con Dios es perdernos en Él y dejar de ser nosotros para que Él sea todo en nosotros. Caminar con Dios es entrar en la intimidad con el Eterno y dejar que el Eterno nos abra los ojos a las realidades de la eternidad. Intimidad con Dios es comenzar a vivir el cielo aquí, ahora. Intimidad con Dios y caminar con Él es comenzar a ver la eternidad con los ojos de la fe aquí, en este momento de nuestra vida. Bendito sea Dios, caminar con Dios. Enoc caminó con Dios, tomó conciencia de Dios. Se dio cuenta Enoc, de que no podía vivir sin Dios. Qué lindo es saber que no puedo vivir sin Él. Enoc no solamente era un hombre de Dios, sino que era un profeta de Dios. En el libro de Judas, los versículos 14 y 15, dice que Enoc en su tiempo profetizó. Véanlo conmigo, Judas 14 y 15. Es un pasaje ahí perdido en la carta de Judas antes del Apocalipsis. Hablando de la gente mala, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Es decir, que Enoc no solamente caminaba con Dios, sino que tenía un corazón tierno para la voluntad y la palabra de Dios y la comunicó en su tiempo. Es decir, fue un hombre que llamó y confrontó al pecador, lo llamó al arrepentimiento, denunció el mal camino. Porque cuando uno camina con Dios, no puede dejar de hablar lo que Dios le da en revelación. En estos tiempos algunas personas me dicen, pastor, ¿por qué ya no tenemos muchas palabras, no tenemos revelación? Y les puedo decir que una de las razones por qué a veces no hay palabra y revelación es porque no estamos caminando con Él. Caminamos mucho con nuestro trabajo, caminamos mucho con asuntos familiares, caminamos mucho con los asuntos sociales y los asuntos del mundo, pero caminamos poco con Dios. No hay tiempo para la intimidad con el Señor, no pasamos tiempo en oración, no descubrimos la palabra, no estamos atados al corazón de Dios como debiéramos y por lo tanto escasea palabra en algunos momentos. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios, cuando vos y yo nos acercamos a Él y cuando apasionados por Dios le buscamos, comienza a fluir de Dios en nuestras vidas unción nueva, palabra profética, revelación y comenzamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los seres humanos. Por eso Enoc tenía palabra para su generación. Profetizó no solamente a su generación que era malvada, sino que Dios le permitió ver el fin de los tiempos y predicó que vendría un día el Señor en gloria a hacer juicio contra el impío y a darle vida eterna a los suyos. Enoc caminó tanto con Dios que dice el pasaje que Dios lo llevó. Interesante. Le comento esto, Enoc no tuvo funeral, Enoc no se murió. Caminó tanto con Dios en esta vida que Dios lo llevó consigo. Ahora interesante es que Dios vio en el corazón de Enoc una pasión y su pasión mayor era agradar a Dios y caminar con Dios. Lo intentó. Dice el libro de los Hebreos que por la fe Enoc, es decir, no fue que lo logró porque Enoc era bueno, lo logró porque la gracia y la fe de Dios trabajando en Enoc lo lograron. Por la fe Dios lo llevó a comprender a Enoc cosas tremendas y por eso caminaba con Dios. Ahora la misma fe que llevó a Enoc a caminar con Dios está disponible para vos y para mí. Es la fe que nos ha sido dada en nuestra conversión. Es la fe que el Espíritu Santo cultiva en nosotros día a día. Por lo tanto, está disponible para nosotros la fe, la gracia, el poder de caminar con Dios. Dígale a alguien que está a su lado, Dios quiere que camines con Él. Dios te invita a caminar con Él. Dile con pasión al otro, Dios te invita a caminar con Él. Esta es la invitación de Dios en este tiempo. Yo me imagino que todo comenzó con jornadas pequeñas o tiempos pequeños de búsqueda. Y en la medida que Enoc fue descubriendo el amor y el corazón de Dios el Padre, fue extendiendo esos tiempos con Dios. Yo me imagino, esta es mi imaginación fértil, yo me imagino que Enoc de vez en cuando le decía a la esposa, ¿sabes qué, hija? Me voy a un retiro, vengo en algunos días. Y se iba con Dios. Yo no sé si Enoc vivía en un desierto, si vivía, no era en un desierto porque no había ocurrido el diluvio, así que a lo mejor vivía en un lugar hermoso, se iba por las colinas, se sentaba debajo de un árbol y comenzaba a hablar con el Eterno. Y le fue gustando estar con Dios. Y le fue gustando la vida con Dios. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3 y caminó 300 años con Dios. 300 años. Yo me puse a pensar 300 años. Es decir, que si fuese hoy, Enoc comenzó a caminar con Dios en el 1722. Lejos, ¿no? 300 años de intimidad, pasando momentos con Dios.
Y esos momentos se fueron alargando, se fueron alargando, se fueron alargando, hasta que en medio de eso el Señor se agradó de Enoc. El verso 5 de Hebreos 11 dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe que mientras preparaba esta palabra, descubrí algo que nunca había descubierto? Y he enseñado la carta a los hebreos hace muchos años y he escrito cosas sobre la carta a los hebreos por mucho tiempo, pero por primera vez me di cuenta la relación entre el versículo 5 y el versículo 6. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a Enoc lo llevó porque el corazón de Enoc era un corazón de fe. Enoc era un hombre de fe, un hombre que apasionado por Dios vivía de fe, por fe y para fe. Y porque agradó tanto a Dios, el Señor lo llevó. Ahora, la verdadera espiritualidad es caminar con Dios. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque cuando Dios nos salva, nos salva para intimidad con Él. Dígale al que está a su lado: Dios me salvó para intimidad con Él. Y Dios te salvó, Pierca, para intimidad con Dios. Para eso nos salva. Nos salva para hacer en nosotros y tallar en nosotros la imagen de su Hijo Jesús. Amós capítulo 3, versículo 3 dice que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Enoc estaba de acuerdo con Dios y Dios con Enoc. La vida santa, recta y sobria de Dios estaba en armonía con la vida y el carácter de Dios. ¿Y cómo lo logró? No lo logró en el esfuerzo humano, no lo logró por sus obras, lo logró por la fe, lo logró aferrándose a Dios, creyéndole a Dios, creyendo que Dios podía hacerlo y Dios lo hizo. Procuró no ofender a Dios y me imagino que si ofendió al Señor, inmediatamente le pedía perdón. El Espíritu Santo nos dice que Enoc caminó con Dios, en lugar de decir que vivió con Dios. Es decir, no solamente vivió cerca de Dios, sino que caminó de la mano con Dios. Y descubrí otra cosa en el pasaje de Génesis, es la siguiente. Vení, José. Vení. José, como se sienta al frente, los pastores lo usamos de actor. Mire lo que dice el pasaje. Vení. Dame la mano. No, la otra. Así estaban Enoc y Dios. Esto es lo que el pasaje dice. No solo caminó al lado de Dios, sino que caminó de la mano de Dios. Dependiendo de su gracia, recibiendo de Dios fuerzas para el combate. De Dios recibía poder y autoridad. Porque yo puedo haber caminado con Él así. Che, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Pero cuando yo le doy la mano, así, implica intimidad. Gracias. Cuando estuvimos en Marruecos, recuerdo que mi esposa y yo mirábamos a los hombres que caminaban de la mano. Y nos explicaban los guías que eso era intimidad. Esos son muy amigos, me decía. Cuando usted vea a dos hombres así, no piense mal, simplemente son tan amigos que caminan juntos. Y yo entendí, preparando esta palabra, que Dios no me llama solo a caminar a su lado. Dios me llama a caminar en intimidad, su mano en la mía, su corazón cerca del mío, su cuerpo cerca del mío, su espíritu moviéndose en mí, su mente manifestándose en lo que yo soy. Así se vive cerca de Dios y se camina con Él. Ahora, interesante, como Enoc vivió tan cerca de Dios, el Señor se lo llevó. Ahora, no se lo llevó como se lleva a los demás. No se lo llevó a través de la muerte. Lo traspuso, se lo llevó vivo en cuerpo, alma y espíritu a su presencia.
365 años, sobre todo los últimos 300 de caminar con Dios, provocó que Dios lo llevase a donde Él está. Qué privilegio tuvo Enoc. No murió, fue traspuesto, ya no estuvo más en el mundo, fue transformado. Le ocurrió a Enoc lo mismo que nos ocurrirá a nosotros en la segunda venida de Cristo. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final de trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso le ocurrió a Enoc. Su cuerpo se convirtió en inmortal y en incorruptible, porque tanto caminó con Dios. Su santidad era tan evidente que estaba más allá de la vida presente, había comenzado la eternidad aquí en la tierra. Ahora, caminar con Dios tiene sus bendiciones. Cuando camino con Dios, mis preocupaciones dejan de ser las mías y me convierto a vivir y a preocuparme por los asuntos de Dios. Mis consuelos son los de Dios, mis deberes en la vida son los de Dios. Comienzo a exhibir en mi vida la vida de Cristo. Caminar con Dios es caminar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en dominio propio. Leí un autor que decía que cuando niño su mamá le contó esta historia y terminó la historia diciéndole así: que Dios y Enoc tenían la costumbre de salir a caminar juntos todos los días. Y un día habían caminado tanto que sin darse cuenta vinieron ya las sombras de la noche. Entonces el Señor le dijo a Enoc: Enoc, mi casa está más cerca que la tuya, te invito a que te quedes conmigo. Una forma de explicarle a un niño la historia de Enoc. Pero mi mayor deseo para vos y mi mayor deseo para mí es que el Enoc que todos podemos ser sea una realidad en mi vida y en la tuya. Que comencemos a partir de hoy una vida de caminar con Dios. Que a pesar de mis carácter, de mis falencias, de mis luchas, de mis caídas, de mis debilidades, de mis fortalezas espirituales, que el Señor me permita caminar con Él. Mi mayor deseo para vos es que comiences a caminar con Él, que estés tan cerca de Él, que Dios un día nos diga a todos: ¿saben qué? Su casa está más lejos que la mía, vengan conmigo a mi presencia. Mi deseo mayor en estos tiempos es caminar con Él. Porque cuando caminamos con Él estamos seguros. Caminar con Él es poder y autoridad. Caminar con Él es vivir en lo soberano y providente de Dios. Caminar con Él es aferrarnos a cada palabra y a cada promesa y vivirla. Caminar con Él es movernos en el plano de lo sobrenatural. Caminar con Él es descubrir poder y autoridad para nuestra vida continuamente. Caminar con Él es anunciar: Cristo es real en la vida de los seres humanos. Por eso, esta noche, yo te invito, mi hermano, mi hermana, a caminar con Dios. Te invito a que esta noche le digas al Señor: Señor, tal vez no viva como Enoc 365 años, pero el resto de mis días los quiero caminar con vos. Pídele al Señor: Padre, yo quiero caminar en tu presencia, quiero caminar en tu bondad, quiero caminar en tu espíritu. En el libro de Gálatas, una palabra preciosa. Quiero repetirla y dejarla con vos mientras pensamos esta palabra. Digo pues, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, el hombre, la mujer de Dios es aquel que se mueve en lo espiritual, que alimenta su ser interior con lo espiritual y que busca continuamente ser lleno del eterno Dios. En el libro
de Gálatas también, el capítulo 5, versos 22 y 23, nos explica qué es caminar con Dios. Es caminar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y dominio propio. Eso es caminar con Dios. Eso es andar con Dios. Y hay provisión de Dios para que caminemos con Él. Por eso nos ha dado su Espíritu. Por eso nos ha sellado con su Espíritu. Por eso nos ha bautizado con su Espíritu. Por eso nos ha colocado en el cuerpo. Y nos ha dado un lugar de preeminencia. Porque Dios quiere una generación de hombres y mujeres que camine con Él. Que andemos en el Espíritu. Que nos movamos en una dimensión distinta. Y el llamado de Dios para vos y para mí hoy es a caminar con Él. Yo te invito a caminar con Él y a decirle al Señor: Señor, lo que me resta del tiempo, lo quiero caminar con vos. Sea un día, o sean un año, o 10 años, o 20 años, o 30 años, o 40 años, o 50 años. Dile al Señor: yo quiero caminar con vos. Quiero vivir la dimensión escondida, el secreto más guardado del universo, que es que aquel que se acerca a Dios y crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, Dios se agrada de él o de ella y le permite caminar en intimidad con Dios. Esta noche Dios llama a su iglesia. Estés en casa o estés acá, Dios nos llama a buscarlo y a caminar con Él. A buscar esa bendición de ser un hombre o una mujer que camina continuamente en su presencia. Dios te llama a mirar todo lo que está a tu alrededor sin mucho valor, para que puedas descubrir el gran valor de caminar continuamente en su presencia. Mientras cantamos, yo te invito a que ores a Dios y le digas al Señor: Señor, hoy quiero caminar en tu presencia. Quiero vivir en tu presencia. Quiero vivir manifestando tu gracia a los que no te conocen. Quiero ser instrumento de bendición. Quiero caminar con vos. Quiero que mi mente refleje tu mente. Quiero que mi corazón refleje tu corazón. Quiero que mi vida refleje la tuya. Que mi identidad sea la de hijo amado de Dios. Quiero caminar con vos. Quiero perderme con vos. Quiero estar continuamente absorto en tu presencia, descubriendo palabra nueva, revelación de tu Espíritu. Quiero ser instrumento de bendición para que las naciones te conozcan. Quiero que mi boca proclame tu gloria, que mi boca proclame tu mensaje, que mi vida proclame tu salvación. Quiero, Señor, vivir de una manera distinta. Y cuando ores a Dios en esos términos, Dios hará maravillas en tu vida. Si sinceramente buscas vivir para Dios en este tiempo, Dios sinceramente hablará a nosotros y nos llevará a caminar con Él. Caminar con Él tiene un precio, es la negación de nosotros mismos, pero tiene una bendición. Cuando nos negamos a nosotros mismos, lo descubrimos a Él y Él se convierte todo en nosotros. Yo te quiero invitar a que le digas a Dios hoy esa oración: quiero caminar con vos de ahora en adelante. Clama a Él de todo corazón y sinceramente dile: Señor, lo que me resta de vida lo quiero vivir para vos, para tu gloria, para tu honra. ¿Hay alguien que le dice a Dios: yo quiero vivir para vos? Dios te bendiga. Sí, señores, mira esas manos que se levantan y esos corazones que dicen: yo quiero más. Y el Señor hará grandes cosas.